Viernes, 14 de junio de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 2029012. Tipo, jurisprudencia. Impuesto predial. Es improcedente el juicio de nulidad contra la propuesta de declaración de pago y su entero, aunque se impugnen conjuntamente, legislación de la Ciudad de México. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México contra la propuesta de declaración de pago del impuesto predial y su entero. Mientras que uno determinó que no procede conforme al artículo 3, fracción 8, de la ley orgánica de ese tribunal, pues dicha propuesta no constituye una relación definitiva de la autoridad y el pago es un acto atribuible a la persona contribuyente, el otro consideró que sí, porque en términos del artículo 31, fracción 3, parte final, de la misma ley, la propuesta ya se materializó en la esfera jurídica de la persona contribuyente con motivo del pago y, por ende, es un acto que causa un agravio en materia fiscal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no procede el juicio de nulidad contra la propuesta de declaración de pago del impuesto predial de la Ciudad de México y su entero efectuado con base en esa propuesta, aunque se reclamen conjuntamente. Justificación. Del análisis histórico-legislativo del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y de la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal, se sigue que la hipótesis de procedencia del mencionado artículo 3, fracción 8, similar al supuesto del citado artículo 31, fracción 3, parte final, exige la conjunción de dos elementos: 1, una resolución definitiva; 2, que cause agravio en materia fiscal. En el caso no se reúnen estas condiciones, porque el pago del tributo realizado por el sujeto obligado es un acto propio, no de la autoridad, que no transforma la naturaleza de la boleta que contiene la propuesta de pago del impuesto predial expedida por el gobierno local, la cual, conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J. 9/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no contiene una resolución definitiva impugnable ante el citado tribunal que cause agravio en materia fiscal. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 4. Registro digital, 2029014. Tipo, jurisprudencia. Integrantes de la Guardia Nacional. Su renuncia voluntaria y el acuerdo de conclusión de servicio son resoluciones definitivas impugnables en el juicio contencioso administrativo federal. Hechos. Diversas personas integrantes de la Guardia Nacional demandaron la nulidad de su renuncia voluntaria, el acuerdo de conclusión de servicio y la plantilla de compensación económica. Se desecharon las demandas al estimarse que dichos actos no son de naturaleza administrativa ni definitivos, por lo que no se actualizan ni aun por afinidad los supuestos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la renuncia voluntaria y el acuerdo de conclusión de servicio de las personas integrantes de la Guardia Nacional son resoluciones definitivas impugnables en el juicio contencioso administrativo federal. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que es de naturaleza administrativa la relación entre el Estado y los grupos constituidos por militares, marinos, personal del Servicio Exterior Mexicano, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, a partir de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción 13, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y que los conflictos derivados de la prestación de servicios de los agentes de la entonces Policía Judicial Federal, adscritos a la otrora Procuraduría General de la República, con independencia del origen de la controversia, ya sea con motivo de las prestaciones que les asistieran en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa, al derivar de una relación de naturaleza administrativa, correspondía por afinidad al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ese contexto, el acuerdo a través del cual se dio por concluida la relación administrativa de la persona quejosa con la dependencia a la que prestaba sus servicios es una resolución definitiva, ya que no es necesaria la preexistencia de otra, pues expresa la última voluntad de la autoridad, en tanto que conforme al artículo 34, fracción 3, inciso A, de la Ley de la Guardia Nacional,
La renuncia es una de las causas de baja, de ahí que en su contra se actualice el requisito de procedencia del juicio de nulidad previsto en los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracción 19, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 202-9018. Tipo, aislada. Negativa ficta. Al contestar la demanda de nulidad, la autoridad solo puede plantear aspectos relacionados con el fondo del asunto. Hechos, se demandó la nulidad de la negativa ficta recaída a una solicitud de aumento de pensión. La autoridad demandada estimó que no se actualizaba, porque la petición se presentó ante autoridad incompetente, por lo que la sala devolvió jurisdicción a la demandada para que remitiera la solicitud a la competente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al contestar la demanda en el juicio contencioso administrativo contra una negativa ficta, la autoridad solo puede plantear aspectos relacionados con el fondo del asunto. Justificación. La negativa ficta consiste en que el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada por el particular extendido durante un plazo ininterrumpido de 3 meses, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, genera la presunción legal de que resolvió de manera negativa, es decir, contra los intereses del peticionario. Así, al contestar la demanda la autoridad solo podrá exponer como razones para justificar su decisión las relacionadas con el fondo del asunto, más no situaciones procesales, como serían su incompetencia legal para resolver o la falta de datos para hacerlo, toda vez que al igual que el particular pierde el derecho por su negligencia para que se resuelva el fondo del asunto cuando no promueve debidamente, también precluye el de la autoridad para desechar la instancia o el recurso por esa su otras situaciones procesales que no sustentó en el plazo legal. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa no puede, ante la contestación de la demanda basada en aspectos procesales, devolver jurisdicción a la autoridad o sobreseer, pues riñe con la finalidad del juicio de nulidad cuando se demanda la negativa ficta y ésta se acredita, ya que opera la litis abierta y, por ende, la sala debe resolver sobre el fondo de la cuestión planteada en la petición, incluso, restituir a la persona actora en el derecho subjetivo que estima violado, si cuenta con elementos suficientes para ello. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 202-9034. Tipo, aislada. Suspensión en el juicio contencioso administrativo en la Ciudad de México. Surte efectos desde que se concede. Hechos, se promovió amparo indirecto contra la resolución que declaró infundada la queja por incumplimiento a la suspensión en el juicio contencioso administrativo local, al estimarse que la autoridad no está obligada a su cumplimiento desde que se concede, sino hasta que se le notifica. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la suspensión en el juicio contencioso administrativo en la Ciudad de México surte efectos desde que se concede. Justificación. La laguna normativa de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, respecto al momento en que surte efectos la suspensión del acto impugnado, debe resolverse a partir de un ejercicio interpretativo que maximice los derechos humanos involucrados y la naturaleza de la medida cautelar, así como de lo sostenido por el otrora pleno en materia administrativa del primer circuito, al resolver la contradicción de tesis 7/2019, que dio origen a la tesis de jurisprudencia. PC, I, AJ/160A, décima, de rubro, juicio contencioso administrativo. Es necesario agotarlo previamente a la promoción del juicio de amparo, en virtud de que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión del acto, ni establece menores alcances que los previstos en la Ley de Amparo. Por ello, son aplicables por analogía las reglas de la suspensión en amparo, por lo que los efectos de su equivalente en el juicio contencioso administrativo local se perfeccionan desde que se emite. Ello materializa el deber de los juzgadores de maximizar el alcance de los derechos humanos, en el caso el de acceso a la justicia, al interpretar normas donde exista indeterminación, en términos de artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.